El último acto de un millonario. Amar sin herencia. El Parque 3 de Febrero respiraba un otoño dorado que parecía suspender el tiempo. Hojas ocres girando como monedas gastadas, un cielo de plomo filtrando una luz mansa, barquitos de alquiler inmóviles en el lago que espejaba árboles cansados. En una vereda húmeda, Esteban Balmaceda, 78 años, traje de lana fina, bufanda perfectamente anudada, se detuvo junto a un banco mirando el agua sin verla. Venía de oír, en un consultorio, aséptico, la frase que nadie aprende a pronunciar en primera persona: cáncer pancreático avanzado, meses contados, paliativos. Sus manos temblaban no solo por la edad, sino por un miedo antiguo: morir sin pertenecer a nadie. A su alrededor, el rumor de bicicletas, perros y risas lejanas subrayaba su soledad con elegancia cruel. Pidió a su chofer que lo dejara solo y quedó allí en su silla de ruedas, como un rey destronado contemplando un reino que jamás fue suyo. Pensó en torres con su apellido, en hoteles que coleccionaban huéspedes y jamás afectos. El aire olía a tierra mojada y a despedida. Por primera vez en décadas se permitió una pregunta indecente para su orgullo: ¿qué queda de mí si no quedan ladrillos? La respuesta era un hueco. Fue entonces cuando el mundo real irrumpió sin pedir permiso. Un zumbido de pasos urgentes, una sombra pequeña, un vestido manchado de barro. Alma Reyes, 7 años, cabello enmarañado, un trozo de pan como tesoro, apareció corriendo con el pánico en los ojos y se escondió detrás de la silla de Esteban. «Diga que soy su nieta, van a pegarme», susurró con la respiración rota. 2 hombres se acercaban desde lejos con gesto de bronca y botas que chapoteaban charcos. El tipo de violencia cotidiana que los ricos solo leen en titulares. Esteban, que había dominado salas de juntas, no supo dominar ese temblor. Se giró con torpeza, posó una mano sobre el respaldo y dijo con voz inesperadamente firme: «Conmigo no se meten». Los hombres vacilaron al reconocer al magnate. Uno masculló insultos y se retiraron con resentimiento. Esteban no dejó que la escena se hubiera terminado. Llamó al vendedor de la esquina y pagó el pan con un billete excesivo, más por urgencia moral que por caridad. Luego preguntó el nombre de la niña. «Alma, como las cosas que no se ven», dijo ella, empuñando migas y dignidad. El contraste fundacional de aquella historia quedó respirando entre ambos. Fortuna sin lazos frente a carencia con coraje. Unos minutos después, como arrastrada por un hilo invisible, llegó Elena Rivas. 38, ropa limpia pero gastada, mirada capaz de enfrentarse al mundo. Venía corriendo, con el corazón en la garganta, repitiendo el nombre de su sobrina como una oración urgente. Cuando vio a Alma pegada a la silla de un desconocido, se interpuso como escudo. «¿Qué le hizo?», lanzó afilada. Esteban alzó las manos, torpe y solemne. «La protegí». Alma asintió con vehemencia, enseñando el pan como prueba de inocencia. La tensión cedió 1 centímetro, no más. En el intersticio, Esteban vio algo que lo conmovió. Amor sin cálculo, esa sustancia que no cotiza en bolsa. Supo, por el instinto de quien sabe leer balances, que allí había pérdidas no registradas, deudas, viudez, trabajos rotos, miedos, y habló como quien firma una cláusula de humanidad. «Necesito cuidados en casa, contrato formal, vivienda separada, privacidad. Puedo pagar lo justo, solo quédense cerca estos meses». El orgullo de Elena reaccionó primero. «No acepto limosnas». Pero entonces Alma, con lógica de niña, le tiró del abrigo. «Tía, el señor triste de la silla necesita ayuda, y nosotros también». La frase cayó como un sello.
Esteban tragó la vergüenza de sus aplausos sin brazos y ofreció condiciones concretas: horarios, tareas, independencia, acceso a medicación, honorarios transparentes, cláusula de salida digna. Elena escuchó sin bajar la guardia, sosteniendo a Alma con un brazo y la ética con el otro. El viento levantó un remolino de hojas entre los tres, como si el parque registrara el nacimiento de un pacto frágil. «No confío en hombres ricos», dijo Elena. «Yo tampoco», respondió Esteban, sorprendiéndose de su propia ironía. «Pero confío en los datos. Informes médicos, protocolos, analíticas. Usted es enfermera, yo soy bueno leyendo papeles. Hagámoslo bien». Elena respiró hondo, midió riesgos, recordó cuentas impagas, noches sin calefacción, la cama del marido que ya no estaba. «Solo profesional», aclaró. «Y Alma viene conmigo». Esteban asintió sin regatear. En esa rendija, la historia encontró su bisagra. No fue amor a primera vista, fue necesidad reconocida sin humillación. Mientras el sol descendía y el lago apagaba su brillo, un acuerdo ético y humano empezó a tomar forma. La riqueza se inclinó ante el cuidado, y la calle por un instante dejó de morder. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más relatos que tocan el alma. La mansión de Esteban tenía un silencio de hotel caro, orden perfecto, temperatura fija, cuadros rectos que no miraban a nadie. Elena llegó con una mochila pequeña, documentos en una carpeta transparente y Alma pegada a su costado, apretando un muñeco remendado. Antes de cruzar el umbral, marcó el territorio con calma profesional. Condiciones claras, medicación pautada por oncología, acceso a historia clínica, libertad para ajustar analgesia de rescate según escala del dolor y 0 visitas no inconsensuadas. Esteban asintió como quien firma sin regatear. El mayordomo, incómodo, extendió un juego de llaves. Elena pidió además un cuaderno de registros: hora, signos, ingestas, náuseas, escalas, cambios de humor. Los cuidados se construyen con datos y presencia, dijo. Esteban la observó con una mezcla de alivio y humillación hermosa. Por fin alguien le hablaba a él, no a su apellido. A Alma le mostraron una habitación contigua con una cama sencilla y libros infantiles. Ella preguntó si el pan podía guardarse para mañana. «Aquí siempre habrá comida mañana», respondió Esteban, y la frase, dicha sin grandilocuencia, derritió una esquina de la desconfianza. La primera noche fue un ensayo general de convivencia. Elena organizó la medicación en un pastillero semanal con colores, reajustó horario de opioides de liberación prolongada y dejó ampollas de rescate etiquetadas. Midió signos: presión, frecuencia, saturación, glucemia capilar. Evaluó dolor con EVA y describió la localización. Esteban, que había manejado consorcios, se dejó conducir con docilidad nueva. Si la morfina lo atonta, avisamos. Si la náusea aparece, metoclopramida en goteo lento, no más de 15 gotas cada 8 horas. Instruyó Elena al mayordomo como si fuera un residente. En la cocina pidió sopa simple, fruta blanda y yogur natural. Nada de banquetes. Alma, desde el marco de la puerta, vigilaba el reloj. A las 9, cena modesta. A las 9:30, cuento más té tibio. A las 10, buena noche, con luz tenue. El cuerpo de Esteban, que venía viviendo a los empujones del miedo, comenzó a reconocer una coreografía amable. Analgesia, alimento, descanso, escucha. Los gestos mínimos abrieron cavidades que la fortuna no conocía. Esteban se sorprendió riendo bajo, con sonido de grava, cuando Alma le mostró cómo un botón suelto podía convertirse en ojo de monstruo. Elena le enseñó a respirar en 4 cuando el dolor punzante trepaba por la espalda.
Ajustó la almohada con precisión milimétrica para proteger la cadera. Puso música bajita, tangos viejos a 60 BPM para acompasar la ansiedad. «No me trate como a un santo ni como a un niño», pidió él una tarde. «Lo trato como a un paciente con nombre», replicó ella. En el cuaderno Elena anotó: «Dolor 6:10 a las 18:00, responde a rescate. Ánimo se eleva con visita de alma. Se identifica como abuelo de préstamo». Esteban, leyendo esa línea, sintió por primera vez en décadas que su nombre cabía en una frase que no fuera un contrato. El pasado, sin embargo, no cede por ternura. Mauricio Balmaceda, sobrino y abogado, había vivido a la sombra del apellido con hambre de futuro. Al enterarse del nuevo arreglo doméstico, olió oportunidad y amenaza. Activó contactos en notarías y tabloides, contrató un perito amistoso para sugerir incapacidad sobrevenida, recopiló fotos viejas de Elena saliendo de una financiera con papeles de deuda, pidió a un paparazzi 3 tomas borrosas de la enfermera entrando con bolsas de mercado. Elena R., la nueva confidente del magnate. La primera nota salió en un portal nocturno. ¿Quién cuida realmente a Balmaceda? El mayordomo dejó el recorte sobre la mesa con torpeza y vergüenza. Esteban lo leyó en silencio, la mandíbula apretada. Elena, al verlo, sintió el viejo reflejo de la huida. Alma apretó su mano. «No volvemos a la calle por lo que diga un teléfono», dijo la niña, como si comandara un ejército de 2. Para resistir, Elena profesionalizó aún más la trinchera. Solicitó a Oncología un informe actualizado de capacidad de decisión, firmado por clínico y psiquiatra. Pidió al notario de confianza de Esteban una entrevista en la mansión, con registro audiovisual, para dejar claro que las voluntades eran suyas y no de otro. Preparó un dossier de su historia laboral, años en UCI neonatal, cartas de jefaturas, causas de despido por cierre de servicio, no por negligencia. «La verdad es útil si se archiva», dijo, apilando carpetas. Esteban observaba con asombro y orgullo aquella mujer a la que el mundo llamaría enfermera desempleada, era su jefa de batalla. El dolor esa tarde bajó 2 puntos sin morfina. Quizás eran los papeles en orden, quizás el modo en que Elena le apretó la mano sin prometer imposibles. La salud no negocia con calendarios. A medianoche, un pico febril trepó sin pedir permiso. Vómitos biliosos, dolor en banda, sudor frío. Elena activó protocolo, antipirético, líquidos en sorbos, control de náusea, llamada a guardia móvil. La ambulancia llegó con jóvenes que querían mandar. Encontraron a una enfermera que sabía dirigir. Paciente con caquexia oncológica, prioridad analgesia, no saturen de sueros, cuidado con delirium por hipoxia y dolor. Yo subo. Esteban, entre jadeos, murmuró: «Si me duermo, quédense». Elena le sostuvo la mirada. «Nos quedamos». En el hospital consiguió una habitación silenciosa. Discutió con respeto una dosis equivalente de fentanilo. Evitó el peregrinaje inútil por pasillos. Alma, en una silla, dibujó hojas doradas con un lápiz prestado. El vigilante le trajo una chocolatada. Cuando el pico cedió, Esteban, exhausto, dijo algo que no había dicho ni en su confesionario íntimo. «Me da miedo desaparecer sin haber llegado a nadie». De vuelta en casa, la crisis dejó un aprendizaje. El tiempo se había encogido y cada día debía contener verdad. Esteban pidió su carpeta de donaciones y la puso a un lado. Después, dijo, primero llamó a un viejo amigo, médico paliativista, para que mediara con rigor y compasión. El profesional validó el plan de Elena, ajustó sedación intermitente, sumó psicología para estallidos de angustia y espiritualidad laica para el sentido. En la sala, Esteban hizo algo insólito.
escuchó a Alma leer con torpeza un cuento de un zorro que tenía miedo del bosque. «Yo también», dijo él cuando terminó, «pero si vamos juntos, menos». Elena no romantizó. Programó turnos de descanso, teletrabajo simple de Esteban para sentir utilidad sin agotarse y horarios de no pantallas donde solo se admitían manos, voz y té. Mauricio redobló la ofensiva jurídica, ingresó una medida cautelar para impedir cambios testamentarios, alegando influencia indebida. También presionó a un juez amigo con el argumento de proteger el legado de miles de empleados. Esteban, que sabía pelear de traje, se vio tentado de volver a su antiguo yo. Elena le pidió otra clase de coraje, transparencia. Reunieron a 2 consejeros independientes en el salón. Proyectaron frente a ellos el informe de capacidad, la planificación paliativa y un borrador de fundación independiente cuyos patronos no podían ser Elena ni Alma. «Quiero que lo que venga no dependa de afectos frágiles ni de enemigos fuertes», dijo Esteban. Uno de los consejeros, cínico de fábrica, se quedó sin ironía. «Esto es sólido», admitió. Mauricio, al enterarse, masculló rabia. El terreno se le deslizaba bajo los pies porque alguien había elegido la luz. Mientras afuera se libraban batallas, adentro crecían rutinas que fabricaban confianza. Alma dejó de esconder pan bajo el colchón cuando, por tercera noche, encontró la mesa puesta con el mismo vaso y la misma tostada. Empezó a llamar a Esteban Don Esteban y a veces abuelo de préstamo. Él, que no sabía doblarse hacia nadie, aprendió a inclinarse para escuchar secretos de niña, que el miedo se achica si se le da nombre, que la lluvia no asusta si hay ventana, que los hospitales huelen a menta triste. Elena los miraba a ambos con una mezcla de gratitud y pánico suave, gratitud por el presente intacto, pánico por la posibilidad de confundir cuidado con dependencia. Por eso, cada noche, escribía 3 líneas en su cuaderno de ética personal. No aceptar regalos innecesarios, recordar deudas saldadas, no pendientes, decir la verdad incluso si tiemblo. Los tabloides regresaron con fotos granulosas de Elena saliendo de una reunión con un abogado defensor. El titular: «La enfermera prepara el golpe final». Esteban pidió ver a la periodista que firmaba aquellas notas. La recibió en el jardín, con Elena a su lado y el paliativista presente. «Publica esto también», dijo, entregándole un pendrive. Video en primera persona, firmado digitalmente, fechado, donde Esteban explicaba su diagnóstico, su capacidad, su voluntad de crear una fundación con patronato externo y su decisión de contratar a Elena por méritos profesionales, con salario y contratos registrados. «Si vas a contar mi final, cuéntalo con contexto», añadió. La nota que salió al día siguiente no fue amable, pero dejó menos espacio a la fábula de la estafa. El público, enfrentado a datos y a un hombre viejo, hablando sin temblar, comenzó a dudar del escándalo. El cuerpo, mientras tanto, seguía su calendario secreto. Hubo días de luz, una caminata corta con silla de ruedas por el patio, el sol en las manos, una risita de Alma por un chiste malo, y días de sombra, diarrea, llanto sin causa, recuerdos que arañaban. En los de sombra, Elena sostuvo sin discursos. Hidratación, caricias en V, sobre el esternón para bajar la ansiedad, silencio que acompaña. En los de luz, Esteban sacó una caja de cartas viejas que nadie conocía. En una, escrita a los 20, decía: «Quiero ser importante». La leyó en voz alta y luego la rompió. «Quiero ser presente», corrigió. Alma, seria, selló la revisión con una etiqueta inventada. «Cosas que sí sirven». Y así, entre cosas que servían y cosas que se dejaban ir, la casa aprendió a ser hogar. Una tarde de viento amable, Esteban pidió volver al parque.
Quiero poner el cuerpo donde empezó la verdad, explicó. Elena organizó el operativo como se organiza lo sagrado. Medicación justa, manta, agua, un plan B si el dolor subía. En el Parque 3 de Febrero, bajo el mismo cielo cansado, Esteban pidió parar frente al lago. No habló de hoteles ni de torres. Habló de la primera vez que escuchó abuelo de préstamo, del alivio de saber que había comida mañana, del respeto como idioma. Elena se sentó a su lado. Alma se trepó al apoyabrazos. No sé cuánto tiempo tengo, dijo él, pero sé qué quiero hacer con él. La frase quedó suspendida, abriendo la puerta al acto decisivo que vendría. Sobre el agua, una bandada cortó la tarde. En la vereda, el chofer miró a otro lado para no estorbar un comienzo que ya no dependía del calendario, sino de la valentía de elegirse. Volver al parque fue como abrir un sobre que ambos sabían que contenía la verdad. Bajo los mismos plátanos del 3 de febrero, Esteban pidió que detuvieran la silla frente al lago. Elena comprobó analgesia, respiración, temperatura. Alma sostuvo la manta como estandarte. No había prensa, ni abogados, ni chofer cerca. Solo 3 personas y una tarde que olía a hojas húmedas. Entonces Esteban sacó de su gabardina un sobre grueso y una memoria USB. Yo también investigué, dijo con una calma que no era frialdad, sino convicción. Dentro del sobre, informes periciales de un auditor externo, trazas de correos editados por Mauricio, llamadas a paparazzi, contratos con cláusulas engañosas, el borrador de una cautelar fabricada. Apretó el borde del papel con dedos temblorosos. Me negué a mirar durante años, Elena. A ti te insultan por ver demasiado, a mí por mirar tarde. Hoy miro bien. Ella no contestó. La voz se le había ido con el viento. Esteban continuó. Esto limpia tu nombre y el mío, pero quería que lo supieras aquí, donde empezó a curarse mi soberbia. Alma, que escuchaba a destiempo porque solo entendía lo esencial, acercó su pan de todos los días. Para cuando te canses, dijo. Esteban sonrió con gratitud. Aceptar fue su primera renuncia a la soledad. El segundo sobre no acusaba a nadie, liberaba. Era el acta constitutiva de una fundación independiente con patronato externo. 2 universidades, una ONG y un banco ético. Auditoría trimestral y un fideicomiso que saldaba las deudas de Elena sin pedirle nada a cambio. Para que cualquier decisión que tomes sea libre, explicó Esteban. Ni gratitud hipotecada, ni sospecha, eterna. Elena tembló por dentro. Había soñado con salir limpia y, al mismo tiempo, temía de verle a alguien su horizonte. No es caridad, agregó él. Es reparación. Ya dañé demasiado viviendo de espaldas al mundo. La enfermera respiró hondo. Clavó los ojos en la letra pequeña. Pidió minutos para leer, como quien palpa una herida antes de cerrarla. Encontró cláusulas de blindaje. Si ella renunciaba, la ayuda continuaba para Alma a través del patronato. Si él moría, nadie del apellido podía interferir. Así una elección tuya no será arma para Mauricio, completó Esteban. Era el gesto exacto, no comprar lealtades, proteger libertades. Elena levantó la mirada con ese brillo que mezcla respeto y ternura. Por primera vez desde que lo conociera, su desconfianza retrocedió sin humillarse. Entonces Esteban hizo algo que ni sus consejeros ni sus miedos habrían aprobado. Guardó los papeles, se acomodó en la silla y habló de su hambre final. Me quedan pocos meses, quizá menos, dijo. Podría quedarme rodeado de medicinas y silencio, o puedo pedirte una locura ética. Se detuvo, no por falta de aire, sino para que la dignidad respirara. Cásate conmigo, no para heredar nada, eso ya está blindado fuera de tus manos, para vivir los días que quedan sin mentiras ni orgullo, para que Alma tenga permiso de llamarme abuelo de verdad, si quiere, para que yo no me muera sin haber pertenecido a alguien.
No hubo rodilla en el suelo. Hubo verdad a la intemperie. Elena cerró los ojos. Súbitamente la atravesó un miedo antiguo, confundir gratitud con amor. Cuando habló, lo hizo con profesionalismo y corazón a la vez, solo con condiciones públicas, contrato prenupcial, registro audiovisual ante notario y testigos, nada en secreto, nada que se pueda torcer. Esteban asintió con alivio. Necesitaba un sí que no dejara resquicios a la sospecha. Alma aplaudió bajito, como se aplauden los milagros que todavía no se nombran. La ceremonia ocurrió al atardecer, discretísima, en el mismo parque. Un notario, 2 testigos del hospital, la amiga trabajadora social de Elena y un violinista que apareció por azar y cobró con empanadas. Mauricio intentó irrumpir con un escrito urgente. El notario lo frenó con el informe de capacidad vigente y la constitución de la fundación sin beneficiarios familiares. «Aquí no hay herencia a disputar», dijo Elena firme. «Solo voluntades conscientes». Esteban, con traje sencillo, pronunció votos pequeñitos. «Prometo quedarme. Prométeme que me dirás la verdad incluso cuando duela». Ella respondió en su idioma de cuidados. «Prometo aliviar, no engañar y pedir relevo cuando no pueda más». Cuando firmaron, el violinista improvisó un tango suave. Alma pasó entre todos ofreciendo migas como si fueran pétalos. Nadie lloró ruidosamente. El llanto fue ese vapor que empaña la mirada cuando lo justo ocurre por fin. En un banco cercano, 2 desconocidos dejaron de fingir desinterés y aplaudieron. El amor no fue épico, fue exacto. Esa noche, la mansión no cambió de arquitectura, pero cambió de temperatura moral. Elena guardó el acta matrimonial junto al esquema de analgesia. Esteban acomodó su silla mirando a la ventana, donde el otoño hacía de cortina. Mauricio, derrotado en lo jurídico, lanzó su última piedra en los tabloides. La nota se ahogó contra el registro público de la ceremonia, las firmas, la fundación blindada. Esteban pidió media taza de té, 3 cucharadas de miel y el cuento del zorro que temía al bosque. Cuando Alma terminó, él buscó su mano y la de Elena. «Hoy llegué», dijo. Nadie respondió. No hizo falta. Afuera, el parque se volvía noche. Adentro, la familia recién nacida ensayaba su idioma, silencio que acompaña, manos que sostienen, papeles que protegen, promesas sin humo. El tiempo biológico no se detendría, pero el reloj íntimo de Esteban, por primera vez en décadas, marcaba hogar. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Las semanas siguientes fueron un entrenamiento delicado para despedirse sin rendirse. La casa se ajustó a una coreografía que combinaba ciencia y ternura, analgesia anticipatoria, ventanas abiertas al sol tibio, visitas breves y honestas. Esteban, más delgado pero más presente, pedía rutinas pequeñas que daban sentido a los días. Escuchar a Alma leer 10 páginas, dictarle a Elena una carta, probar un sorbo de sopa y oler el jazmín del patio. En paralelo, la Fundación Alma en Vida pasó de papeles a personas. Abogados cerraron. El fideicomiso. El Banco Ético activó los fondos. 2 universidades firmaron el patronato y el hospital público vecino cedió un ala para el futuro servicio de UCI neonatal y paliativos pediátricos. Esteban revisaba los planos con una energía que la biología no explicaba. «No me alcanza la vida para inaugurar todo», decía, «pero alcanza para empezarlo bien». Elena, ahora directora técnica en los estatutos, se sorprendía dándole órdenes a arquitectos que solían obedecer solo a apellidos. Los arquitectos, a su vez, descubrían que el plano se humaniza cuando una enfermera dibuja un sillón para el padre y una lámpara baja para la noche.
Alma dejó por fin de guardar pan bajo la almohada. Sobre la mesa había un plato con su nombre y una promesa que ya no era un discurso, sino un hábito. El final llegó sin violencia, como una marea que cumple su ciclo. Esteban pidió volver al parque cuando haya hojas en el suelo y, ya sin fuerzas para el traslado, convirtió la galería en un espejo del 3 de febrero, hojas secas en un cuenco, un vaso con agua que captaba el cielo, el violín del vecino ensayando de lejos. Llamó a su amigo paliativista, a los 2 testigos de la boda y al notario que había acompañado cada decisión. Quería que su partida fuera tan pública y ética como sus actos finales. Tomó la mano de Elena, que no mintió con promesas de salvación. Tomó la otra mano de Alma, que leyó de corrido, apenas tropezándose, el cuento del zorro valiente. «Gracias por quedarse», dijo él. Y esa palabra fue el acta definitiva. Pidió que pusieran el video para Alma, felicitaciones programadas para los cumpleaños, consejos simples, mirar a los ojos, comer a la mesa, creer en la evidencia y en el cariño. Cuando el dolor asomó, Elena administró sedación proporcional. Cuando el miedo intentó volver, Alma apoyó la frente en su brazo. Esteban exhaló con un suspiro limpio, como quien, por fin, llega. No había vallas de prensa, ni titulares, solo verdad, compañía y una obra en marcha. El duelo, entonces, se volvió trabajo. La fundación abrió su primera oficina de vínculo para familias en calle. Un equipo jurídico brindaba defensa gratuita contra desalojos express y psicólogos comunitarios enseñaban a armar redes donde antes solo había parches. El proyecto Chao Firme asignó moradías temporarias con criterios transparentes, prioridad para hogares con niños y seguimiento semanal. Los arquitectos de Esteban donaron horas para reacondicionar hoteles en desuso en pisos de transición, con cocinas compartidas y guarderías. En el hospital, la obra del Carlos Esteban avanzó más rápido de lo previsto. Boxes de neonatología con luz regulable, salas de piel con piel, un cuarto de despedidas pensado para cuidar el horror cuando la vida no alcanza. Elena, firme y humilde, aprendió a delegar, exigió auditorías abiertas, rechazó homenajes fáciles. «No somos una historia bonita», repetía, «somos un sistema que repara». Mauricio, acorralado por sus propias maniobras expuestas, negoció silencio a cambio de no interferir jamás. La sociedad, cansada del escándalo, prefería aplaudir resultados. Bebés que salían en brazos, madres que dormían 8 horas por primera vez, tíos que firmaban tutorías sin miedo. Alma, con uniforme escolar y moño torcido, llevaba pan fresco al ala de familias y contaba que un día se escondió detrás de una silla y encontró una casa. 8 años después, el auditorio del nuevo hospital desbordó. En la pantalla, curvas ascendentes, mapas de impacto, fotografías de manos pequeñas agarrando dedos grandes. Presentó Alma Balmaceda Rivas, 15 años, voz clara. Un día yo solo tenía miedo y un pedazo de pan. Hoy tengo familia y futuro. Esto empezó con 3 personas que se eligieron cuando el calendario decía que ya no valía la pena. Elena, referencia nacional en paliativos y neonatales, colocó flores sobrias en el memorial de Esteban, una placa sencilla con 2 palabras que él escribió en su última carta: «Finalmente viví». Después, en la mansión que ya no olía a museo sino a hogar, pusieron el video anual. Esteban, joven y viejo a la vez, miraba a cámara. Si algún día dudan, vuelvan al parque. Elijan la verdad incluso cuando duela, cuiden incluso cuando canse, y quédense incluso cuando el miedo grite. Elena apagó la pantalla y abrazó a Alma. Habían hecho exactamente eso, quedarse. Afuera, el otoño repitió su ceremonia de hojas. Adentro, una mesa dispuesta, 3 platos, y una ausencia que no pesaba como hueco, sino como luz.
La herencia no eran torres, era un modo de estar, vínculos que sostenían, protocolos que protegían y la certeza de que familia no es sangre, es decisión cotidiana de cuidar. ¿Han hecho algún gesto de bondad que cambió una vida? Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbanse para más historias de segundas oportunidades. Comenten, el amor no tiene precio, si ustedes también creen en la bondad humana.